¿Tenemos la certeza que una nueva constituyente nos va a llevar hacia un salto hacia adelante? Creo que esa es la pregunta, y hoy lo que deberíamos apostarle es fortalecer los escenarios democráticos que logramos en 1991. La Constitución de 1991 brinda todos los escenarios de participación ciudadana para que los acuerdos de paz que se firmen en La Habana sean refrendados. El único escenario de refrendación no es una constituyente. Hay diferentes escenarios de refrendación que pueden ir desde un referendo, pueden pasar por un plebiscito, pueden pasar por consultas a los ciudadanos. Es decir, tenemos un menú de escenarios que no nos obligan a poner una constitución joven, una constitución que nació vigorosa, una constitución que nació más que de un pacto de paz, de un pacto social para avanzar, y no tenemos que someterla nuevamente a que sea revisada, sino profundizar lo que logramos. Bueno, primero yo creo que el país debe discutir más ese tema. Yo creo que hasta el momento no ha habido una discusión seria, fuera de, por ejemplo, un evento que realizamos en la Universidad Nacional dedicado al tema con constitucionalistas. No conozco eventos, creo que el país debe seguir discutiendo. Es sin duda importante entender que terminar 50 años de conflicto armado requiere un hecho simbólico de tal fuerza que efectivamente le marque a la sociedad colombiana la terminación de un periodo y el inicio de otro. Hasta ahora las FARC han creído que es la constituyente, pero desde el resto de la sociedad no se ha planteado alternativas, porque se ha confundido que el tema es cómo legalizar algunos acuerdos, y no es eso lo fundamental. No es si un acuerdo se vuelve una ley, etcétera, sino es cuál es el hecho simbólico político que marque. Y ahí no hay claridad. Con Antonio Navarro en un debate de Canal Capital decíamos que a lo mejor un plebiscito como el del 57, que dio origen al Frente Nacional, podría ser ese hecho, pero es simplemente a vía de discusión. Pero ese es un tema que el país tiene que empezar a discutir con seriedad y hacer una propuesta a la mesa. Si se considera que no es la constituyente, entonces, ¿cuál es ese mecanismo y ese hecho simbólico que le dé esa fuerza política a los acuerdos de La Habana? Yo creo que la discusión no debe ser, digamos, sobre inamovibles, no debe partir de inamovibles. Creo que lo importante es la paz. O sea, lo importante es lograr los acuerdos en los puntos que están en la agenda y dejar esa discusión de cuál es el mecanismo de refrendación como una discusión que debería darse más bien al final. Yo creo que lo importante es la paz, lo repito. El mecanismo de refrendación es el último paso, es que una vez se logre avanzar en los temas sustanciales, las partes digan, bueno, lo mejor sería que nos pongamos de acuerdo en cómo presentarle esto al país, cómo firmar ese acuerdo, sellar ese acuerdo. Yo creo que si en la década del 90, por ejemplo, el mecanismo de la paz con el M-19 y con el EPL y el Quintilame, que tuvo una coyuntura muy especial, fue la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que pensar porque es que una paz con las FARC después de 60 años de guerra no es cualquier cosa. Yo creo que una paz con las FARC, con el ELN hoy, significa para el país algo muy importante. Todo lo que ha sucedido como consecuencia del conflicto que surgió en 1964 es impresionante. O sea, todo lo que ha pasado en Colombia a partir del conflicto armado. Hay gente que dice, no, pero la mayor parte de la violencia está en la violencia cotidiana, en la violencia social. Y yo me pregunto, ¿cuánta parte de la violencia social es consecuencia del conflicto armado? Entonces, por eso creo que lo importante, ante todo, es el acuerdo de paz, que es todos los puntos, todos los pactos que se hagan alrededor de los diferentes puntos de la agenda, y el mecanismo de refrendación debe mirarse con mayor flexibilidad. Yo pienso que no debe haber inamovibles en eso, porque eso puede acabar con el resto. O sea, entonces pienso que hay que insistir en que lo importante es lo sustantivo del diálogo, los acuerdos sobre todos los puntos, y al final, para mí, una paz con las últimas guerrillas que quedan en Colombia, significa en Colombia lo que fue en Alemania la caída del muro,
la caída del apartheid en Sudáfrica, o sea, significa algo muy importante. Por eso no puede haber inamovibles ni puede haber atrincheramientos de las partes para que no se discuta ampliamente el tema. Si la consecuencia es la paz, yo creo que hay que hacer todo lo posible. No por mucho madrugar amanece más temprano. Y yo creo que no por firmar un acuerdo de paz se logra la paz. En Colombia, si no hay un proceso constituyente, primero, y un proceso de reconciliación nacional, no se va a lograr la paz. Porque si bien la paz tiene que quedar respaldada por una nueva constitución, una constitución modificada, indudablemente, la misma tiene que ser el producto de un proceso consciente de la ciudadanía colombiana para llegar a esa nueva constitución que sea el marco de la paz. En el proceso constituyente del 91, que surgió por una reacción a las estrategias que en el Congreso se aplicaron para poner al servicio de los carteles del narcotráfico esa reforma constitucional que se venía tramitando en el Congreso de la República, en este momento el proceso constituyente tiene que ir al pueblo, tiene que surgir de abajo hacia arriba como mecanismo de participación de esa democracia participativa que se pactó en el 91. Ya es hora de reconocer la mayoría de edad del pueblo colombiano, prepararlo, capacitarlo y dentro de ese proceso de inclusión educativa que es necesario en Colombia, pues lograr que los acuerdos a los que se lleguen estén rubricados más por un cambio cultural en la política y en la reconciliación y no por procesos de retaliación que no conducen sino a más violencia. La Constitución establece distintos mecanismos para su reforma. Uno de ellos es la Asamblea Constituyente. Dado que en los acuerdos de La Habana se estableció un principio según el cual nada está acordado hasta que todo esté acordado, resulta indispensable saber cuál es el tamaño del acuerdo y cuál es la dimensión constitucional del mismo. En ese momento, y tal vez antes de que se conozca definitivamente el contenido de ese pacto, podremos saber si es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en relación con ese tema yo diría que en Colombia no son posibles las constituyentes con temario limitado. La Constitución de 1991 demostró que un poder de esa naturaleza no va a ceñirse a unos parámetros que se fijen por vía de una sentencia judicial o incluso por vía de los mismos acuerdos. Una asamblea es constituyente o no es nada. Y entonces allí surge una pregunta. Si la constituyente tiene competencia para modificar todo el ordenamiento constitucional e incluso para revisar los acuerdos a los que lleguen las partes, ¿cuál es el sentido de la asamblea? Ese es un tema sobre el cual no hay una respuesta clara y tal vez valga la pena que quienes son promotores de la Asamblea Constituyente lo vayan definiendo. Por supuesto, los otros mecanismos de refrendación también ofrecen dificultades que no son menores. Ya se ha dicho que un referéndum constitucional no puede, bajo las reglas establecidas por la Corte Constitucional, someter al ciudadano a votar en bloque reformas de distinta naturaleza. El ciudadano debería tener la posibilidad de votar a favor, en contra o abstenerse en cada uno de los temas que se fijen. También se ha hablado de mecanismos combinados, de constituyente, de referéndum, de actos legislativos, de plebiscito, de consulta popular. Y ya se ha dicho que de pronto, por la complejidad y el tamaño de los acuerdos, sea necesario barajar la posibilidad de una combinación de algunos de ellos. Pero eso lo sabremos en el momento en que tengamos claro cuál es la dimensión del acuerdo constitucional.